Fue totalmente ese enfoque a la figura humana, porque antes mi idea era como hacer paisaje, hacer otro tipo de obra. Entonces, cuando tuve mi acercamiento del taller, que fue el que me formó más en esto, pues ya fue como limitarme y ponerme a hacer solo figura humana. Pues tú como humano tienes tu propia experiencia, tu propia forma de ver las cosas, y tú como individuo, se podría decir. Entonces, yo siento que es imposible casi que una máquina replique lo que haces tú y tú ves desde tu perspectiva. Entonces, por más parámetros y que sean medibles y lo que le puedas dar, pues nunca va a llegar a ver lo que ven tus ojos. Trabajar directo, un poco como a la prima. Ok. Y me gustaba mucho trabajar las pieles, trabajar esas temperaturas y hacer esos efectos con densidad de pintura, en partes dejar casi, en partes que eran casi magras, ¿no? Que era solo pintura y solvente, y en partes que eran súper empastadísimas para hacer efectos visuales. Eso me gustaba mucho, crear esa sensación con poco, y era muy interesante. Buenas noches, bienvenidos a un registro pictórico más, a una entrevista, las 5 preguntas en registro pictórico. Hoy estoy muy contento porque estoy con Pedro. Bienvenido al registro pictórico. Gracias, Zach, gracias por la invitación. Pues firmo como Pedro Román. Como Pedro Román. Sí. Pedro, me da mucho gusto y estoy muy emocionado hoy de estar aquí con Pedro porque la verdad, en un viaje tuve la fortuna de cruzarme con un gran artista y una gran persona. Ahorita nos va a platicar Pedro cómo ha sido su trayecto a través de las artes, cómo ha evolucionado del dibujo, la pintura y ha llegado a la escultura, y cuál es su visión del mundo a través de su arte. Antes que nada, Pedro, platícanos un poquito de dónde eres y cómo es que te surge la inquietud por la pintura. Yo soy originario de un pueblo de Michoacán que se llama Tingambato, está cerca de la ciudad de Uruapan. Ah, pues más que nada que inquietud, yo pienso que desde chico tuve un acercamiento a la pintura porque mi papá pinta al óleo. Entonces, desde pequeño, pues él, o bueno, yo viví como crecí en el pueblo con el gremio de pintores que había. Y había clases, tomaban sesiones con pintura, hacían pintura al óleo. Y pues yo desde los 6 7 años me acerqué con mi papá a los estudios. Obviamente no iba a hacer los trabajos y algo, sino fue como estar jugando para mí, ¿no? Desde niño. Y eso fue interesante. Entonces, pues desde ahí nació la inquietud, se podría decir, o pues sí, esa manera de vivir, porque pues pienso que no ha dejado de estar. Ok. ¿Consideras que tu carrera en un momento dado entonces en una primera fase fue autodidacta y ahorita me comentas que estás en la academia? ¿Cómo ha sido la transición? Me dices que vienes de Michoacán Ujú. y llegas a Querétaro a estudiar, bueno, a estar en la academia. ¿Cómo fue ese cambio? Mm. Antes de venir a la academia aquí a Querétaro, estudiaba en un taller en la ciudad de Europa que se llama Vitruvio, y pues ahí fue cuando fue totalmente ese enfoque a la figura humana, porque antes mi idea era como hacer paisaje, hacer otro tipo de obra. Entonces, cuando tuve mi acercamiento del taller, que fue el que me formó más en esto, pues ya fue como limitarme y ponerme a hacer solo figura humana. Y fue también como un reto para mí al principio, porque yo no me sentía ni capaz de hacer un retrato, capaz de hacer figura humana. Pero Okay. ahí llegó ese reto y me atrapó. O sea, y de ahí nació mi inquietud por el academicismo, por lo técnico, por la mejora de los trabajos, por llevar un poco más lejos, pienso yo, la comprensión del dibujo. Cuando tú tienes algún tema a desarrollar, la técnica la piensas, es decir, ¿qué relación tiene la técnica y el tema en tu trabajo o no tienen relación? Pues depende del tipo de trabajo que se vaya a realizar. O sea, si es un encargo rápido, un retrato que voy a entregar rápido, trato de pensar lo que va a ser tiempo de trabajo limitado. Ok. Entonces va a ser la técnica que me facilite, ¿no? El medio que me facilite el trabajo más rápido para que se agilice el proceso y sea más eficiente en cuestión de costos y de tiempo invertido a las obras.
Y cuando es algo más libre y para mí, pues es como una experimentación de lo que sé que me va a conllevar al resultado que voy buscando dentro de, pero pues muchas veces empiezo por bocetos y ya teniendo esos bocetos veo que voy a partir, si a la pintura, al dibujo, o en este caso que estoy estudiando escultura, ya tengo algunas ideas de bocetos que empiezo trabajando en dibujo para llevarlos a la escultura. Ok. Entonces ya depende ahora sí que lo que me ponga a hacer, pero pues sí, sí creo que es lo que puedo decir. En cuanto a incluida la escultura, el dibujo, la pintura, ¿cuáles son los personajes y los referentes más marcados que tú tienes con los que te inspiras? Mm, Pues ahorita sí en la escultura lo que más me marca es como el trabajo de Javier Marín, que es un escultor de aquí de México, que creo originario de Europa. Entonces también de Jegors, de un escultor polaco. Okay. Me encanta mucho la escultura, que se sienta como pesada, que se sienta como un poco densa, si bien su trabajo es muy interesante. En pintura, pues me gusta mucho el arte barroco, lo de Peter Paul Rubens. Ah, sí, el barroco de, por ejemplo, de, ¿cómo se llama ese pintor? Que pinta muy, de Caravaggio. Caravaggio. Caravaggio también me encanta cómo son sus trabajos, sus atmósferas todas oscuras, ¿no? Ujú. La forma de las composiciones, todo eso me gusta mucho. Y pues en dibujo, pues es muy extenso lo de dibujo, pero siento que pues en dibujo se podría decir que son más las técnicas que me gustan Okay. que autores, sino la manera de que cada autor desarrolla las técnicas de dibujo. Que la pintura, la escultura, las artes tradicionales, el dibujo, todavía tienen el potencial, la fuerza suficiente para influir en las masas. Esto con referencia, por ejemplo, ante el surgimiento de la inteligencia artificial y las imágenes que vienen surgidas a través de estas tecnologías. Pues yo siento que siempre va a haber algo que pues nosotros como humanos vamos a poder transmitir al papel y manualmente, y que va a ser complejo de que una máquina o algo lo lleve, o sea, no porque no pueda, porque pues son pláticas también que hemos tenido a veces y me recuerda con amigos o con compañeros y con algunos otros escultores, pintores, y que llegamos a esa discusión de cómo puedes hacer composiciones con la IA, cómo le puedes medir por parámetros y pedir cosas muy específicas y que te genere imágenes, que te genere ciertas pinturas y cómo trabajar con ello, que a fin de cuentas también puede ser hasta una herramienta, ¿no? Que hay quienes la usan para componer, para hacer sus obras. Es interesante, pero pues yo recuerdo que llegamos a un punto en que pues tú como humano tienes tu propia experiencia, tu propia forma de ver las cosas, y tú como individuo, se podría decir. Entonces yo siento que es imposible casi que una máquina replique lo que haces tú y tú ves desde tu perspectiva. Entonces, por más parámetros y que sean medibles y lo que le puedas dar, pues nunca va a llegar a ver lo que ven tus ojos. Claro. Entonces, pues los ojos es nuestra ventana para ver lo demás y comprender y dar a entender para mí. Entonces yo siento que eso es imposible de que una máquina lo haga, ¿no? Que logre entender tu punto de vista tal cual. Y siento que eso solo lo puedes hacer tú como individuo y es lo que hace uno pintando, pintando, esculpiendo, dibujando, poner ese toque. Entonces siento que se puede conservar este trabajo tradicional o trabajo que sea realista y que sea manual. O sea, yo siento que siempre va a tener ese toque tuyo como persona y como artista, en este caso se podría decir. Entre el dibujo, la pintura, la escultura, que me comentabas hace un par de días, la vienes descubriendo apenas. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es lo que te llamó la atención de la escultura? Porque sabemos que el dibujo, pues, como que es la base incluso de la arquitectura, ingeniería incluso, ¿no? En escultura también se usa el dibujo. Y entre la pintura, ese salto que hace entre pintura y escultura, ¿cómo lo sientes? ¿Qué fue lo que cambió, que te hizo clic con la escultura? Pues primero que nada pienso que es como la comprensión del volumen, de la forma, ese entendimiento ya físico de la materia y cómo cobra un sentido en el espacio. Y pues eso es lo que se me hace más interesante porque siento que lo puedes explorar en esta manera en la escultura, sentirlo, palparlo
y luego regresar y dibujarlo y ya comprender ciertas cosas de el por qué y cómo se comporta para así poderlo representar, se podría decir. Y pues eso es una de las cosas que se me hace muy interesante de la escultura. Y ese salto también siento que es como, ¿cómo decirlo? Entre el dibujo y mi elección por enfocarme más en la escultura, es porque siento que creo que es más invasiva la escultura, que puede ser algo como que abarca más, que influye en el espacio, que cobre un sentido propiamente. Y es lo que me gusta de la escultura, que voy descubriendo poco a poco, no digo que es lo que he hecho, sino tengo poco haciendo escultura como comentamos, y es lo que me ha gustado, como ver cómo estas piezas tienen fuerza, tienen una energía que cobra un sentido en el espacio. Y es trabajo que tú haces a partir de materia, ¿no? Que no tiene sentido hasta que tú le das forma, y pues ya una vez que la creas, la dejas, pues ya no te ocupa a ti para seguir funcionando. Entonces para mí eso es lo que me encanta de la escultura, Okay. cómo cobra ese sentido dentro de... Lo referente al color, por ejemplo, en pintura, ¿qué tipo de paleta usas y cuáles son tus motivaciones en cuanto a lo cromático? Y en escultura se puede aplicar también la pintura. La pintura es un concepto diferente. ¿Cómo está esa relación? Pues pienso que es muy interesante ya llegar a esos temas, ¿no? De ya manejar una pátina encima de la escultura, meterle color. Y es algo que también me he llegado como a preguntar, ¿no? Porque no lo he hecho. Pero sí cómo pintar una escultura, cómo darle una vida, no sé. En óleo, pues manejábamos, donde estudiaba ahí en Vitruvio, era muy interesante porque todo lo que se hacía era a partir de paletas clásicas, paletas muy limitadas, como la paleta ¿cómo se llama? De Sor, la paleta de Sor, hacerlo complementarlas. A veces hacíamos paletas ópticas, que era como jugar con... Recuerdo que había una paleta que me gustaba mucho, que para hacer las sombras trabajamos vermellón y verde olivo. Okay. Se trabajaba, propiamente era trabajar negro de Marte, luego era verde olivo, vermellón, luego amarillo ocre, amarillo nápoles y blanco de titanio. Entonces con esa paleta hacías cosas que se veían ópticamente como otro color y era como manejar una paleta óptica y agilizar el proceso, era algo de trabajar directo, un poco como a la prima. Okay. Y me gustaba mucho trabajar las pieles, trabajar esas temperaturas y hacer esos efectos con densidad de pintura, en partes dejar en partes que eran casi magras, ¿no? Que era solo pintura y solvente, y en partes que eran súper empastadísimas para hacer efectos visuales. Eso me gustaba mucho, crear esa sensación con poco, y era muy interesante. Muy bien. Sí, siento que en la escultura eso podría funcionar y es como algo de lo que espero experimentar un poco más a futuro, ¿no? Esas pátinas o esos colores encima de la escultura, efectos, ¿no? Que también siento que a veces hacer efectos en la escultura, como si se pueden hacer en pintura, es complejo ya en la escultura, efectos en 3D. Claro, sí me imagino. Sí. Un planteamiento diferente totalmente. Sí, sí, algo totalmente loco, eso es lo que yo les digo, a veces cómo hacer que una parte se vea que es un espacio vacío y que sea relleno en la escultura. Entonces hay cosas raras, no sé, que aún me sigo, no sé, que se me hace curioso porque apenas van surgiendo esas preguntas, ¿no? Te lo vas planteando. Ajá, y esto cómo lo hago, esto cómo lo resuelvo. Y pues es interesante, no sé a qué va a llegar el trabajo y espero tener buenos resultados en eso. Ok. Sí. ¿Cómo ves la cuestión de las galerías, el arte? Es decir, ¿tu obra en algún momento dado te gustaría realmente que quede colocada en un circuito de arte? ¿Te preocupa eso? ¿Estás pensando en eso? ¿O realmente, o tu producción se tiende más a lo íntimo, a las reflexiones o a la investigación que tienes en puerta académicamente? ¿A qué atiende más tu proyecto? Bueno, creativo, pintura, dibujo y escultura. Pues por el momento yo siento que es totalmente enfocado a un estudio, ¿no? Con un enfoque concreto en estudiar la forma, en comprender las cosas académicamente. Y siento que pues no he producido como obra para expresarme, se podría decir, sino todo se ha mantenido en la academia. Y ese es mi enfoque ahorita como formación y aprender, dedicarle tiempo a esto.
y verlo tal cual como algo que es técnica, aprender técnica, y pienso que es lo interesante hasta dominar una técnica. Entonces mi enfoque está en eso, en tratar de dominar las técnicas, que ahorita no he dedicado tiempo de producir obra propia, pero los planes a futuro es para mí en la escultura es como hacer obra monumental. Eso es algo que yo quisiera hacer, obra monumental en escultura. Pues en pintura, pues trabajar cosas más clásicas tanto en escultura como en pintura y dibujo, pues me gusta trabajar lo clásico, que sea muy expresivo, así como el barroco, que sea muy movimientos muy exagerados, cosas que a veces no son ni posturas reales en la anatomía, en la figura humana. Entonces es para mí interesante jugar ya con todas estas herramientas que va adquiriendo una. Por eso trato de discernir el tiempo en que va a ser invertido en aprender y el tiempo que va a ser para expresarme con esas herramientas que voy adquiriendo. Ok, Esa es mi idea de aprender. muy interesante. ¿Crees que hay algo que a futuro te desvíe de la actividad pictórica, Mm. bueno, de la actividad artística? Es decir, ¿tienes algún otro trabajo o realmente le estás dedicando todo el tiempo y todo el esfuerzo a la creación en escultura, dibujo, pintura? Pues ahorita sí ha sido dedicarle el tiempo de lleno porque se han dado las condiciones, se podría decir, para solo pasármela haciendo esto. Ya ha sido complejo, pero pues de donde vengo pues no había nada de esto, no hay academias, no hay quien enseñarte académico. Entonces pues allá se trabaja la agricultura, el aguacate, y pues es lo que hay en casa, y pues allá es lo que pues hay de chamba a futuro, y tengo un pedacito de huerta. Entonces no sé, es unas cosas, es de lo que da también ahorita de momento para seguir haciendo esto. Me comentabas que tenías un maestro en Uruapan con el que empezaste la figura humana. Uh-huh. Platícanos un poquito más de ese periodo de tiempo. Mm, sí, pues en Vitruvio es un espacio que fundó el maestro Jesús Guzmán Esquivel. Es un maestro que estudió en la escuela de Manuel Pérez Coronado, que fue uno de los artistas que fue en la época de Tamayo, Italia, todo por allá, ¿no? Okay. Estudiaron en Europa con Manuel Ocaranza, todos ellos. Entonces era un gremio de pintores muy académicos que eran de Michoacán, que se fueron en la época de Porfirio Díaz. Entonces, cuando regresaron, fundaron la escuela de Mapeco. Entonces, esa era una escuela que se formó como de un origen, ¿cómo decirlo? Que fuera como gratis, que fuera gratuita. Okay. Y fue una gran escuela. De ahí salieron muchos artistas y de ahí salió el maestro Jesús Guzmán, que fue mi maestro con el que estudié bueno, estudié 5 años con él. Estuve en su taller y fue muy grato estar ahí, como te digo, ese acercamiento a la figura humana. Mm, lo que trabajamos allí es casi todo clásico. Se trabaja al principio métodos muy académicos de láminas Bart, de estar trazando, pues sí, trasladando las láminas, comprendiéndolas, ir entendiendo los fundamentos del dibujo. Primero te ponen a dibujar, es el maestro más que nada. Te pone a estar dibujando, dibujando. Luego te cambia un poco la técnica de grafito, te pasa carbón, luego sanguina, técnicas clásicas. Tu Y papá conocía al maestro, me comentabas que tu papá también pintaba. ¿Tenía alguna relación con el maestro? no, ninguna, ninguna, ¿Y ninguna. cómo fue que llegaste con el maestro? ¿Algún curso de verano o cómo fue que lo conociste? ¿Cómo fue que llegaste a Pues, su taller? pues ahora sí que el que busca encuentra, dicen. Y fue loco porque pues llegó un momento en que ya no, me salí prácticamente de la prepa y pues ya no estaba estudiando. Me puse a trabajar, trabajamos la albañilería un tiempo, pues sí, en la albañilería, trabajando, ahí, echando baladas de Sí, tierra, estar subiendo tabique, cemento, lo que hubiera que hacer, pues había que hacer en la albañilería y era lo que había de chamba. Entonces después me salí a la panadería, fueron como 1 año y medio en la albañilería, luego estar haciendo pan. Entonces después dije, no, pues ya no quiero trabajar para nadie, hice un vivero y estuve haciendo plantas de aguacate y trabajando. bueno, Entonces llegó un momento en que pues decía, pues sí, me va bien, gano bien, sé trabajar, no sé de cierta manera, pero no me llenaba. O sea, decía, ya se acabó el día, ya todos se fueron a seguir a a descansar, no sé. descansar. Pero yo tengo ganas de seguir dibujando, de seguir haciendo algo más. Ok, Y sí. decía, pues ¿qué voy a hacer? No sé si quedarme aquí en el pueblo y seguir produciendo aguacate, plantas, y sabía que me iba a ir bien, pero sentía que no iba a estar satisfecho con eso, ¿no? Entonces fue como, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Hasta que un día dije, pues
Lo único que sé hacer mejor que esto, creo, es dibujar. Y me gusta más y siento que estoy más a gusto, aunque esté horas y horas ahí sentado dibujando. Entonces, pues me puse a buscar clases y ya vi que el maestro tenía su taller y que él era el que tenía pues sí, este espacio en el cual se podía crear arte de esa manera, que yo no sabía que se podía estudiar así, era como un atelier, ¿no? Ujú. Entonces, pues fue muy bonito llegar a un espacio donde se veían personas que empezaban su trabajo desde lo más básico, o personas que ya tenían trabajos muy avanzados, ver quién estaba pintando óleo, quién estaba haciendo óleos de unos tamaños inmensos. Entonces, para mí era muy sorprendente llegar y dije, no, pues yo quiero hacer eso también, yo quiero dibujar así. Y verlo cómo dibujaban figura humana con modelo en vivo, Ok, yo decía, ah, esto está muy interesante. Y pues la primera vez, por ejemplo, que dibujé figura humana y en ese espacio yo no pude resolver figura humana, no sabía ni qué hacer. claro, sí. Entonces llegó un momento en que ni dibujé, pero pues era bien sorprendente ver a los demás, ¿no? Dibujando. Decía, no, pues si ellos pueden, yo también tengo que poder. Fue lo único que me salí pensando ese día. Y pues fue muy bonito ese espacio, fue como lo que me hizo enamorarme, se podría decir, de la figura humana, de trabajar figura humana. Y pues ya no he dejado de trabajar esto. Ya son como 6 años haciendo esto. Oh, pues muchas felicidades porque lo haces bien. De hecho, digo, aprovechando de tu tiempo, que ya es un poco tarde y sabemos que mañana vas a la academia y todas estas cuestiones, realmente muchísimas gracias, por estar aquí, por el tiempo, la disposición y esperemos que cuando revises el video pues sea de tu agrado. Abusando un poco de tu tiempo, nos mostrarás un poco de tu trabajo, de tus dibujos que tienes a la mano. Claro, claro. ¿Sí? Sí. Bueno, pues estos son mis libretas de apuntes que cargo siempre, ¿verdad? Conmigo y es lo que me acompaña para estar dibujando. Son apuntes que normalmente hago en vivo. Trato de estar dibujando todo el tiempo, apuntes de la academia, compañeros que trato de hacer en poco tiempo. Ok, sí, sí. Son cosas que hago hasta a veces sucias de cierta manera en que ni le invierto mucho tiempo, pero me gusta hacer cosas rápidas. Estos esquemas, entonces, aparte, ¿cómo los manejas? O sea, ¿cómo articulas la observación natural? Pero a la vez aquí se ve, pues, un como discernimiento geométrico, ¿no? ¿Cómo articulas tú eso? Pues es que son como estudios de voy a simplificar el cuerpo y cómo manejarlo en cajas, por ejemplo, en esta cuestión. Bueno, en este caso más bien, que busco la manera de simplificar el movimiento y entenderlo y comprenderlo con estas cajas y que todo se mantenga con este gesto, por ejemplo, en esta figura que tenga cierto sentido, el contraposto, ese movimiento y que se siga entendiendo. Y pues en este caso, como dices tú, es algo geométrico, pero es como esa investigación de cómo van funcionando cajas, pero pues igual te digo, es de una manera rápida, son apuntes, apuntes. Ok. Y estos son, por ejemplo, apuntes en vivo de una clase de pintura que yo llegaba y me metía a las clases de pintura a dibujar lo que estaban haciendo los de pintura en 2, 3 minutos y me salía. Bien. Y pues sí, había veces chance de pintar, pero pues o esculpía o pintaba, ¿no? Sí. Apuntes de anatomía así rápidos. Y ya después decía, los voy a pasar a limpio, eso casi nunca lo hago, ¿verdad? Sí, son oficios muy celosos, ¿no? Sí, sí, esos son así en vivo, compañeros, apuntes, Ok. apuntes. A veces ideas que se me ocurren, o una foto que estoy viendo, algo en el camión, ir dibujando. Veo que No, trabajas tanto pluma como lápiz. ¿Qué disfrutas más? pues es que las dos, no sé, todo me gusta de cierta manera, pero pues el lápiz tiene lo suyo y me gusta mucho simplificarlo. Y cuando hago algo con pluma es como, no lo voy a poder borrar. Y ese es el reto. Pero el grafito me encanta para dibujar, se puede decir grafito. Pero la pluma tiene lo suyo, un apunte rápido, me gusta más la pluma. Ok. Como en el sketchbook, por eso trato de utilizar pluma. Dime, dime. ¿Me ibas a comentar sobre ese dibujo? Pues por ejemplo, estos son dibujos que son también en vivo, son bustos que a veces trabajando de pintura, yo llegaba, como les digo, me pasaba y decía, mira, qué interesante está ese busto, ¿no? Mm, Y yo trataba de hacer un esbozo rápido, apuntes, ya. pero que sean simplificaciones a fin de cuentas, algo rápido. A mi sketch siempre les digo, son puras rayas, son rayas y rayas. Ya es como este ya es algo que hacía en camino. Recuerdo que fue una vez que iba a Michoacán
Ok. pero pues ya digo, voy a limpiar un poco un dibujo y hay un libro de escultura que me gusta mucho. Ya de sacaba las referencias y tratar de dibujar un poco más la anatomía, que sea un poco más limpio. Ok. Que si fuera algo bueno seguirlo haciendo. Estos son esbozos, un poco de ver cómo iba a componer pinturas que quería hacer en su momento, apuntes. Esta es una plancha de mi cuarto, ¿no? Lo que vaya saliendo ahí. Sí, toda cosa es buen pretexto, ¿no? Para dibujar. Sí, sí, es muy bonito estar dibujando, no sé. Pero en realidad entonces te enfocas a lo que es la figura humana, o sea, esto es tu fuerte. Sí, totalmente la figura humana. Totalmente la figura humana. Ahorita ha sido como ese estudio, no le he dado tiempo a otras cuestiones, pero pues me gustaría mucho, por ejemplo, hacer animales en escultura, hacer algunos otros temas más interesantes dentro de, o explorar hasta otras cosas dentro de la escultura. Ya no solo lo figurativo, pero pues ya llegará el momento, ahorita sí es solo un enfoque a figura humana, anatomía, cosas de anatomía. Siento que si en la anatomía a veces no funcionan las esculturas, y fue también lo que me trajo como a mejorar el dibujo, buscar algo más en dibujo, en pintura. Entonces, pues sí, es un estudio concreto de figura lo que trato de hacer. Me dices que para escultura te gusta las dimensiones grandes. ¿En pintura y dibujo has trabajado formato, bueno, dimensiones grandes o nada más como cuadernos y estándares? Pues lo más grande que he trabajado pues es murales, así como mi maestro que trabajamos en murales. Y ya pues sí, los otros trabajos que he trabajado así en formatos no tan grandes, podría decir, pues son 1.20 por 1.80, a hacer ¿cómo se llaman? Mm, hacerlos, bueno, hay una especie de que le metes, ¿no? Un palo abajo y uno arriba. Se me olvida el nombre. Mm, no, mira, a ver, lo puedes, mira, Claro. estos por ejemplo fueron apuntes rápidos también, ¿no? Sí, estos son a partir de fotos, que en ese momento era como buscar cómo girar y cómo hacer un efecto así rápido y un acercamiento a la forma, pero simplificado. Entonces, pues Ok. por eso son unos trazos así muy duros, no tanto, pero sí es algo rápido. Estos conejitos, ¿no? Esta manera de ver cómo va a girar. Exactamente. Es algo raro ahí. Y estos, como dices tú, son cajas, como bueno, te decía yo, son cajas, son partes muy rectangulares, muy duras al principio, luego cómo simplificarlas, cómo hacer movimientos. Y es interesante, no sé, me gusta mucho jugar con la figura humana. Después de estar trabajando con modelos en vivos y todo, no sé, siento que es bueno hacer dibujo estructural o dibujo gestual, buscar otras cosas más allá, no solo lo académico. Claro. Entonces, por eso a veces les digo, hago rayas de lo que me llega en ese momento, a veces ni lo acabo, a veces de cabeza, no, ni sé el Okay. orden, no sé, no lo cuido, pero pues sí, y también es, por ejemplo, a veces me gusta ver como las personas que tienen sketch, ¿no? De trabajos muy pulidos, se me hace muy bonito, digo, ay, cuánto tiempo le inviertas, A sus trabajos, ¿no? ajá, y les digo, ay, no sé, no sabes ni enseñar yo mis sketches porque todo sucio, todo para un lado, para otro, Ya. pero pues me encanta esa parte de tener esa libertad y soltura, y ya cuando hay tiempo, pues le invierto a otra cosa. Oye, ¿nunca has tenido la inquietud, por ejemplo, digo ya en el sentido de anatomía, de ir como, por ejemplo, a la morgue y todo esto, de verlo en vivo, digo, ya ves que me comentabas que habías visto a Leonardo, ¿no? Y todas estas Sí, cuestiones. no, claro, se me hace muy interesante todo eso. Sí. ¿Y Y lo has hecho? ¿Te ha tocado hacerlo algún día, alguna vez? pues no me ha tocado nunca, la verdad, pero pues es algo que entre broma les digo, sí, no, me encantaría dibujar así los cuerpos o ver cómo es una disección, Sí, está muy fuerte. sí, sé que es un tema así, no, muy fuerte como dices tú, y ya no sé, es Wow. hasta algo loco, pero pues no, o sea, siento que, pues de momento no se ha dado, pero si se diera la oportunidad, sí, me encantaría estar dibujando, no sé, presenciar una disección, comprender los músculos, ese funcionamiento, siento que haber sido muy loca la manera en que Amber trabajó en ese tiempo, ese tipo de dibujos. O sea, para que se diera todo eso, haber sido muy interesante.
Y pues quién sabe cómo llegaron a todo eso, ¿verdad? Yo digo que han de haber hecho hasta cosas que no te cuentan, ¿no? Sí, claro. Sí, Pero sí, sí, sí. sí, la investigación de figura humana es muy bonito, es muy interesante. Todo lo de anatomía, como en escultura, hacer ecorchés, es algo muy interesante. Oye, insectos y flora, fauna, bueno, todo eso te llama. Mm. ¿Está dentro de tu radar o todavía o no? Pues por el momento te digo, ha sido solo enfoque de figura humana. Antes sí dibujaba muchos árboles, estar dibujando paisajes. Ujú. Lo que más dibujaba de niño eran vacas, caballos. Entonces, no sé, sabía hacer hasta una vaca de memoria, ¿no? Y me ¿A poco? encantaba llegar a un lado y hacerles una vaca. Miren, una vaca así bien detallada, de cierta manera. Cuando estaba niño, no digo que estaba bien perfecta, pero que tuviera sus cuernos, que tuviera, pues sí, esas partes del animal. No sé si se distinguía entre era una vaca o un toro, ¿no? Ok. Entonces, por la cola, la manera que se movían las piernas, de cierta manera, no sé. Siento que estaba muy bonito ser animales. Mm. Ahorita sí no lo he trabajado, pero sí me gustaría, no sé, un tiempo pensé estudiar como botánica por los dibujos de plantas, me encantan las plantas, ¿no? Ya. Y estar haciendo esos dibujos tan detallados de plantas, poner nombres, o sea, todo eso se me hace una locura que yo respeto y no sé, me gusta ver esos trabajos de botánica. Y me comentabas de los caballos, ¿no? Que también te gusta la anatomía de los caballos. Sí, los caballos se me hacen muy, muy hermosos, no sé, cómo es su movimiento muy elegante de los caballos, ese movimiento, esa soltura, no sé. ¿Sabes montar? Sí, sí, desde niños nos íbamos, allá se cultivaba antes del aguacate, era maíz, avena, y era ir al cerro con los caballos, los perros, y pues era lo que había, Sí, entonces era muy bonito, muy bonito. ya. Y ahorita se ha ido acabando todo eso, ya que no hay, casi no hay caballos, casi no hay ganado en el pueblo, todo es aguacate. Sí. Se ha ido deteriorando, ¿no? Muchas cosas. Sí, todo ha ido cambiando pues, con cómo va cambiando por la misma economía, por, ¿cómo se podrá decir? La cantidad de gente también, ¿no? Sí, la Influye que demanda, muchas ideas, ¿no? sí, pues simplemente los Mira, precios. este agarra un efecto interesante. Sí, estos son borrones y buscarle cómo se va a Sí, ver, pero también eso es como algo que no me gusta, es borrar por completo, y es lo que me gusta del dibujo rápido y que se vea como sucio, porque exacto. siento que puedo ver tanto qué hice atrás, qué voy para adelante y cómo se ve mejor si regreso. Es como cuando dibujas en carbón que le puedes poner, quitar y con un trapo lo Exacto. borras y se ve el fantasma, dije, y le vuelves a dar encima. Entonces por eso a mí me gusta tener este dibujo suelto, sucio, dijera, ¿no? Pero yo siento que es, pues sí, es esa soltura para poder hallar cosas y no limitarte a hacer algo muy pulido, que estés completamente forma y luego pulir, sino ir descubriendo cosas en la misma raya, que me lleva una cosa a otra. Entonces se me hace muy interesante como, pues no hacer solo realismo, ¿no? Sino raya, les digo yo, que se sienta como un dibujo, que se siga viendo dibujo. Porque siento que a veces de que pulimos todo en la academia, llega a ser algo bien fotográfico, algo que llega a sentirse de otra manera, que Ujú. pierde ese toque. Exactamente. Y hay quien sí domina la atmósfera, domina eso y se sigue viendo hermoso el trabajo académico. Pero, pues no sé, siento que de tan pulido que hacemos las cosas, pierde esa esencia de raya desde que se sienta un dibujo suelto. Y es lo que trato de conservar aquí en mi sketch, no sé, este Sí, tipo de dibujos sueltos. Y pues ni les pongo fijador ni nada, ¿no? Que es lo que me comentaban la otra sí, vez. sí. Yo les digo, no, no sé, son dibujitos, Solo son los apuntes. que, exactamente, ¿no? Van saliendo en los momentos de transporte y de cosas de ese tipo, ¿no? Pues tanto en transporte, a veces estudiamos con mi amigo Santiago, que te comentaba la otra vez, un Santiago Campos, un saludo al Santi. Eh, pues hay cosas que anotamos entre los dos, cosas que íbamos como investigando ambos. Y este es mi otro sketch que tengo ahorita trabajando. Entonces, pues igual apuntes rápidos, a veces no me funciona ni en proporción, no sé, pero pues no es a veces el enfoque, ¿no? Como estos a veces yo sí digo, ay, son bien cortitas partes, Ujú. pero ya es como, mi enfoque era huesos, esto, lo otro.
y trato de discernir también a veces en qué ocupo, qué necesito. Y esos mismos errores son los que te van dando la pauta, ¿no? O Sí, sea, cuando los vas viendo. sí, exacto, yo pienso que también es bueno saberlos ver, saberlos Exactamente. buscar y pues sí discernir entre ellos, entre pues sí, aquí no está bien, aquí no está mal. Entonces, Oye, ¿y qué sientes al ver la evolución de tus primeros dibujos a estos últimos? mm, pues es chistoso porque a veces no me detengo a verlo, ¿no? Pero ya cuando hay un tiempo en que llego y veo otra vez a mi casa los dibujos anteriores y cosas así, pues es como decir, pues si hay un cambio, si hay algo que ahora está cambiando, y más cuando alguien me lo hace ver. Me dice, no, ahora ya tus dibujos ya se ven diferentes. Se Y yo así ven de, mejor. y pues es raro porque antes hacía puro dibujo así como muy gestual, muy suelto. Y ahora que ya hago más académico, pues sí me dicen, ya es bien diferente tu trabajo. Y pues sí, es raro voltear y ver como esas etapas, esos brincos. Se siente, no sé, en su momento no lo piensa uno, pero pues sí va cambiando la manera hasta de ver las cosas, pienso yo. Ese me decías que lo había hecho un compañero, ¿no? Sí, creo que en el sketch, creo que dentro del sketch es el único dibujo que no es mío, es de un compañero que se llama Juan Carlos también. Ah, órale. Carlos, muy chido también mi compañero de escultura. No, no, no. Igual puros dibujos rápidos. Puro dibujo rápido. Y tratar de ver anatomía y ver los huesos de la misma pose, por ejemplo. Pero algo simplificado acá, ¿no? ¿Tú has usado en algún momento el muñeco de alambre para como referencia y todo eso? Sí, a veces para simplificación, les digo, es muy bueno como tener en cuenta cómo funciona ese muñeco de alambre, cómo simplificar la figura con pocas líneas, hacer dibujos muy pequeñitos de una pulgada. Entonces, pues sí, tanto el dibujo del muñequito de alambre como siento que es una de las simplificaciones de las más buenas que puedes llegar a dominar. Les digo, entre menos líneas, entre menos información y puedas hablar con esa información, hablas mucho y hablas más que si tuvieras mucha información. Menos es más, les digo yo. Sí. Y eso es lo bueno también de saber aplicar cosas, como con menos hablar más, les digo, en los dibujos, como poder aplicar esas cuestiones y que te hagan funcionar tu dibujo, que se nutra, que sea interesante, de formarlo. Y pues siento que eso es esto del sketch, no sé, para jugar con mis formas, para darles un sentido, ver cómo va a funcionar una composición, algo rápido. O estudiar a veces las poses de escultura, hago un muñequito de la pose que vamos a trabajar y va a funcionar de esta manera, de otra. Puntos de anatomía. Estos son con modelo, ¿no? Me imagino, es el cráneo. Sí, hay un esqueleto que trabajamos ahí en la academia, le quitamos el cráneo, lo movemos, No. ya lo traemos para todos lados el cráneo. Muy bien. Pues se le cae la tapa de los sesos, digo yo. Apuntes de cómo se va a comportar la cabeza en planos, pero todo muy simplificado. A veces les digo, ni tiempo le inviertan, ¿no? Me comentabas que entonces tú ahorita te consideras que estás en una etapa como de adquisición de técnica, ¿no? Adquirir la técnica, el dominio. Ah, mira, todo lo que te referías del movimiento, ¿no? Sí, sí, para mí sí es la cuestión de cómo ir jugando y creo que dentro de pues del estudio, de estar dibujando, voy encontrando ciertas cositas que se me hacen interesantes y diferentes, ¿no? Y que ya después trato de aplicar y siento que poco a poco me va llevando a otras cosas que hay que ir haciendo cosas locas, les digo yo, diferentes. Sí. Pero pues sí es en base a tener estas bases sólidas de lo académico, de estar aprendiendo técnica, de estar aprendiendo anatomía. A veces les digo, ya no me gusta hacer trabajos tan de realismo, así que sean bien pulidos, porque ya es como estar repitiendo, estar dándole y dándole algo que sé que se puede hacer y perfeccionar en la repetición. Apunto, este es un dibujo en las clases de anatomía, para los compañeros de anatomía, el esqueleto que te digo que dibujamos, el profe dando clases. Okay. Sí, sepa, está padrísimo este Hay dibujo. algo loco ahí de repente. Y pues estar haciendo los apuntes y estarlos dibujando a la vez es lo que siento que es más interesante. Sí. Estas simplificaciones, cómo hacer que trabaje, cómo trabajar músculos.
Lo que también tomo mucho en cuenta en los dibujos, las pisadas, cómo se va a sentir esa postura. No sé, me gusta mucho estar investigando la forma, cómo se comporta. Y luego, como les digo, jugar con algo suelto. Esos creo que son unos dibujos de Da Vinci, no sé de quién eran, pero era como estar viendo cómo se comportan, ¿Cómo cómo, se exactamente? sí, bien girados, bien torcidos. Estos eran cuadros de unas vírgenes, sí, cómo estaban los niños Dios, los niños y todo, cómo ponían esas cosas también. Es muy interesante. Otros cuadros. Y siento que es lo que me gusta también estar Estudio de estudiando. manos. Tanto manos como trabajar el cráneo en la escultura, como ir haciendo un retrato poco a poco. Estudios de cuadros, rosas, los pies. Ay, Pero también como esos overlaps. O sea, a veces me gusta como comprenderlo primero y luego como exagerar esas líneas que yo sé que me van a influir en plano, separar cuáles van a entrar para que me indiquen una cosa u otra. Como aquí. Y pues siento que es lo bonito de estar haciendo dibujos rápidos, dibujos de movimiento. Como, pues sí, así son de natural, ¿no? Estar dibujando un peluche, luego una sí, niña. exactamente. A ver, algo rápido. Este de boxeo está genial. Sí, lo que me gusta hacer así con cosas de movimiento. Eso me gustaría, sí, hasta como hacer esculturas así de peleadores. Pero también me gusta mucho ver las artes marciales, eso es lo que les decía el otro día, ¿no? Platicando contigo propiamente. Sí. Ay. Dibujitos. Me decías que te consideras como en esta etapa de adquisición de técnica, ¿no? Pero en realidad, ¿no crees que estás ya preparado como para empezar a crear tu propia lenguaje, tu propio estilo? Mm, pues siento que sí hay un dominio ya para poder trabajar mi estilo, pero pues ahorita es el enfoque todavía que me falta un año y medio ya en la academia, entonces pues, pues quiero darle ese enfoque ahorita de estudio. Y ya a lo mejor si hay momentos entre vacaciones o tiempo que alcance a sobrar, que a veces lo dudo, ¿no? Porque me la paso todo el día en la academia, pues es como cómo estar trabajando todo esto, esas cuestiones. Y de momento, pues siento que sí, ese es enfoque a la academia, y sí va a haber momentos tal vez porque tengo ganas ya de empezar a meterme a los museos, creo que es bueno ir haciendo un currículum como platicábamos, Ujú. y pues Sí, es sí. complejo. Es un apunte de mi chica, Sí. entonces pues ya así cosas de cómo va a girar la luz, como apuntes ya, aquí casi son puras escritos que tengo. Estos son los estudios con escultura que vamos a hacer de una maestra que está embarazada. Pues sí, Ok. apuntes, rayas, mis letras para todos lados. Las ideas, ¿no? Cómo gira la forma, en poco explicación, sabes que les doy a mis alumnos cuando voy a Michoacán así rápido. Que tienen que hacer que gire, cómo hacer que gire, cómo pensar como una hormiguita que va girando, les digo yo. Y es lo Sí. que platicamos con mi amigo Santi, los estudios de Gran Centra, rayas y rayas. Y pues esos son mis sketches. Tus trabajos. Sí. Muy bien. Ajá. Aguante. Ahí están. Pedro, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has regalado. La verdad es que me agrada mucho tu dibujo, me agrada mucho la forma en que estás llevando la transición, o sea, todo tu proyecto creativo. Yo creo que ya tienes bastante material como para poder desarrollar ese lenguaje. Y bueno, no sé si tengas algún medio de contacto, Instagram, Facebook, donde puedas compartir tu trabajo, donde la gente que está viendo esté interesada en saber más de ti. Sí, claro, en Facebook estoy como Pedro Román. Está el perfil de artista y ahí tengo mi página. Casi todos los días estoy subiendo estados y lo que subo tal cual de publicaciones pues, son los trabajos que yo defino así como ya esto es algo que le dedique tiempo. En las historias casi todos los días subo apuntes, dibujos, estoy haciendo un sketch, algo que trabajamos en la academia. Y pues ahí para si quieren estarlo viendo, sería un gusto. Ahí pueden checar mi Facebook. Y en Instagram estoy como jpedro-román, todo en minúsculas. Ok.
Y ese es mi Insta también para que me sigan allá en Insta. Claro, claro que sí. Algo con lo que quisieras concluir, no sé si te gustaría dirigir algunas palabras a las personas que de alguna manera han tenido esa curiosidad y nunca se han acercado a dibujar, a modelar, a pintar, o a las personas que inician, ¿no? Que en algún momento dado se podría dificultar algo, algo que te gustaría, con lo que te gustaría cerrar. Pues yo veo que a veces mucha gente se detiene por cómo ven la calidad de dibujos o cómo ven las técnicas y se les hacen complejas. Pero a mí me gusta darle esa simplificación de la película de Madagascar donde llega la cebra queriéndoles enseñar trucos a las cebras, ¿no? Okay. Y de repente todas las cebras empiezan a hacer el mismo truco que les acaba de enseñar. Entonces les digo, pues eso es aprender técnica, o sea, todos pueden aprender la técnica. El chiste es buscar esa metodología y comprenderla. Y eso es lo que a mí se me hace bonito, no solo dibujar por dibujar. O sea, el comprender técnicas también se me hace bonito y a veces siento que hay esa soltura de dibujar y tener dibujo. Pero la técnica para mí es una comprensión, algo que me hace razonar, algo que me hace pensar. No solo es... La gente piensa que solo estamos dibujando, ¿no? Pero pues es estar razonando, estar comprendiendo, estar resolviendo problemas. Y pues todos podemos hacerlo, así que yo siento que todos pueden aprender una buena técnica y ser buenos dibujantes. Y al menos dibujar realismo, porque hay técnicas. Ya hacer otras locuras, no sé cómo decirlo, pero pues que no haya como ese miedo por hacer artes y arte clásico, que también siento que se está perdiendo un poco. Y es bueno que la gente se tome el tiempo de hacerlo, porque en realidad es dedicarle mucho tiempo a estar trabajando de estas cuestiones manuales que, pues sí, a veces a mí no me gusta hacer cosas con la tecnología, con otras cosas, y siento que pues se va volviendo mi trabajo muy análogo, ¿no? Pero pues hace falta hoy en día estar trabajando con la tecnología, estar pues sí mostrando el trabajo en redes, y es algo que nos ayuda mucho y que creo que pues hay que también experimentar ya en un futuro, ver cómo influye en el trabajo. Pero pues hay que echarle ganas todos los que tengan esa curiosidad y acérquense quien también tenga ganas de esculpir, de pintar, no sé, hay espacios y ojalá y sigan, bueno, habiendo más espacios, creciendo y apareciendo nuevos espacios para seguir jugando con las Con las pinturas, con el pinturas, color, con lo que haya que hacer. exactamente. Y pues es todo de mi parte, yo creo, y muchas gracias. No, pues al contrario, yo la verdad estoy muy, muy contento de este viaje, de este rol, de este tour y la oportunidad de conocer gente nueva. Un saludo a Shell, que Saludos a estamos por HD. acá en el spot, ¿no? En Querétaro. Y agradezco infinitamente de verdad haber compartido estos puntos de vista contigo, habernos intercambiando estos diálogos, estas pláticas, ha sido muy, muy padre, muy nutritivo. Y espero sinceramente que no sea la última vez. Ojalá que si por algo la distancia o los tiempos a veces son difíciles, pero ahora con los medios tecnológicos precisamente pues acotan, ¿no? Podemos Claro, acotar todas estas situaciones. Ojalá que pronto o en un futuro próximo tengamos la oportunidad nuevamente de platicar contigo y ver cómo has ido, qué tanto has ido abonando a tu trabajo, ¿no? Por el claro. momento, pues agradezco a todos los que ven el canal, a los que han estado al pendiente de los videos, muchísimas gracias, a todas las personas que han participado también gracias y nuevamente pues hasta pronto. Gracias, Isaac, pues lo agradezco mucho. Qué gusto también haberte conocido. Saludos. Muchísimas gracias. Bien, pues.